Bueno, muy buenos días para todos. Dando continuidad a nuestro espacio de charlas y capacitaciones que hemos tenido en conmemoración al Día de la Inocuidad. El día de hoy tendremos una charla muy específica sobre conceptos generales de PCR en tiempo real. Entonces vamos a esperar unos 3 minuticos a que se conecten más personas y arrancamos. Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta charla que tendremos el día de hoy de conceptos básicos de la PCR en tiempo real. Mi nombre es Paola Soler, soy jefe de laboratorio de microbiología de Biotrends Laboratorios y pues en esta ocasión los voy a acompañar con esta charla. Entonces, son las 9:06, yo creo que podemos arrancar. Bueno, para entrar un poco en materia y teniendo en cuenta que estas charlas nos van a ayudar y a contribuir con toda la parte de la inocuidad y la seguridad alimentaria, pues es importante recordar que las enfermedades transmitidas por alimentos constituyen uno de los principales problemas que tenemos a nivel mundial en salud pública. Estas enfermedades transmitidas por alimentos se pueden presentar por diferentes tipos de agentes, como pueden ser principalmente agentes biológicos, como es el caso de las bacterias, de los virus, de los parásitos, toxinas, y también por agentes de tipo químico, como puede ser diferentes tipos de productos que pueden, al ser consumidos, interferir con la salud del consumidor. La Organización Mundial de la Salud en el año 17 estimó que aproximadamente unos 600 millones de personas al año a nivel del mundo se enferman después de ingerir algún tipo de alimento que se encuentra contaminado, como ya les decía, agentes de tipo biológico o agentes de tipo químico. Y adicional a eso, cada año de estas 600,000 personas, unas 420,000 pueden morir tras haber consumido ese tipo de alimentos contaminados. Ya a nivel más específico, a nivel de América Latina y el Caribe, aproximadamente 77 millones de personas al año presentan enfermedades transmitidas por alimentos, de las cuales 9 millones pueden morir a causa de este tipo de enfermedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues el índice como tal de enfermedades transmitidas por alimentos en el mundo continúa siendo bastante alto. En los últimos años, en los países de América Latina y del Caribe, pues se han realizado importantes esfuerzos para contribuir y fortalecer como tal la infraestructura analítica y la capacidad para garantizar la seguridad de los productos agrícolas y pecuarios que nosotros consumimos. Es muy importante tener en cuenta que la inocuidad alimentaria tiene que ver con diferentes tipos de mecanismos que se implementan a nivel de industria para lograr siempre sacar al mercado alimentos más sanos que contribuyan incluso con la nutrición de las personas. Los análisis microbiológicos en alimentos pues son una parte fundamental de esta seguridad alimentaria y de la inocuidad alimentaria. No componen el sistema de seguridad en un 100% y realizar los análisis microbiológicos pues no van a garantizar que se dé la inocuidad y la seguridad alimentaria. Mas, sin embargo, sí son fundamentales y determinantes para verificar esa inocuidad con la cual nosotros estamos produciendo y comercializando estos alimentos. Las empresas de alimentos deben contar con un programa riguroso de muestreo, como ustedes ya lo pudieron apreciar en charlas anteriores, y también con unos programas microbiológicos en los cuales se deben realizar unos análisis microbiológicos en específico con el fin de contribuir al cumplimiento de nuestros programas de inspección, vigilancia y control, en este caso por entidades como la que nos regula a nosotros, que es el INVIMA.
Para garantizar la calidad óptima de los alimentos, los fabricantes también deben direccionar sus esfuerzos de planeación de producción y análisis siguiendo lo descrito en sistemas de gestión de la inocuidad, como es el caso de estos sistemas que ya bien conocen ustedes, nuestro sistema HACCP, sistemas de buenas prácticas de manufactura, de la ISO 22000, así como el uso de herramientas complementarias. ¿Cuáles son esas herramientas complementarias? Estamos hablando de diferentes tipos de prácticas de saneamiento, de POEs, validación de procedimientos operativos, procedimientos de limpieza y desinfección, el establecimiento de un programa de muestreo, la definición de criterios microbiológicos y también el establecimiento de un programa de monitoreo microbiológico que va a contribuir de cierta forma, no solo a verificar la presencia de pronto de microorganismos patógenos en el alimento y que pueden interferir en salud pública, sino adicional a eso como parte del control de proceso y de seguimiento de los estándares de desempeño que se pueden llevar en planta. Entonces, por eso es tan importante establecer un programa de monitoreo microbiológico. Para establecer ese programa de monitoreo microbiológico, pues se deben tener en cuenta ciertas directrices que va desde el tipo de producto, tipo de matriz que yo estoy fabricando, tener en cuenta las condiciones para las cuales yo realmente necesito hacer ese monitoreo microbiológico. Como les indicaba, no solamente es verificar que mi producto es apto para consumo, que mi análisis microbiológico sirva únicamente para hacer como tal la liberación de un lote en específico, sino que también se tenga en cuenta que ese análisis microbiológico a mí me va a permitir tomar decisiones frente a lo que definitivamente estoy yo evidenciando en mi proceso, que mi control de proceso sea adecuado, hacer control de mis procedimientos de limpieza y desinfección, entre otros. Teniendo en cuenta eso, pues los análisis microbiológicos han venido migrando de unos años para acá. Se ha tenido pues siempre el manejo de los métodos tradicionales que nosotros pues bien conocemos, métodos tradicionales en donde se involucran técnicas como son el recuento en placa, en profundidad o en superficie, la parte de la filtración por membrana, del número más probable, pruebas de ausencia-presencia para detección de patógenos en donde se involucran diferentes pasos de preenriquecimientos no selectivos, selectivos, plaqueos en agares selectivos, pruebas de confirmación bioquímica, hasta ya un tipo de técnicas un poco más avanzadas como son las técnicas inmunológicas en las cuales se hace la detección antígeno-anticuerpo y ya más aún en nuestras técnicas top como es la parte de la biología molecular y la detección por técnicas como el PCR en tiempo real. Entonces, pues ya teniendo en cuenta este abrebocas, pues vamos a ir directamente a lo que nos atañe en este tema, que es análisis por PCR en tiempo real. Entonces, para recordar un poco, ya que toda esta parte de la técnica de PCR en tiempo real tiene que ver netamente con el análisis del ADN, entonces vamos a recordar un poco cómo es esa estructura del ADN y esto nos va a permitir a nosotros comprender un poco cómo se desarrolla esa técnica, cómo es el fundamento de esta técnica analítica. Entonces, el ADN no es nada más que una molécula, que es una doble hélice que está compuesta por diferentes tipos de componentes, componentes como nucleótidos, como grupos fosfato, carbohidratos, que se encuentran con diferentes niveles de empaquetamiento al nivel de un núcleo de la célula. Una célula que es una célula de tipo eucariota, el ADN es exclusivo de células eucariotas. Esta molécula de ADN es comúnmente conocida como la molécula de la herencia, porque es la que definitivamente nos va a dar esos tipos de factores específicos en cada organismo. Estos nucleótidos, adenina, guanina, citosina, timina, se unen por puentes de hidrógeno y la información se encuentra en dirección antiparalela. Siempre la cadena de ADN se va a mover en una dirección unidireccional, valga la redundancia, de 5' a 3'. Y la unificación como tal de estos nucleótidos, estas pares de bases, se va a hacer por medio de puentes de hidrógeno. En el caso de la adenina y timina, se hace la unión mediante 2 puentes de hidrógeno
y en el caso de la citosina y la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque con base en esto se va a hacer el desarrollo a nivel biotecnológico e industrial de los diferentes kits que se van a utilizar en los diferentes reactivos, proteínas y otros materiales para realizar el proceso de duplicación de nuestro material genético o ADN. Vamos a revisar un poquito entonces cómo es el proceso de duplicación del ADN. Este proceso de duplicación del ADN es un proceso que se lleva biológicamente todo el tiempo, todos los organismos, como les decía, eucariotas, lo llevamos. Con base en esto se va a definir los principales lineamientos y el fundamento de lo que es la técnica de la reacción en cadena de polimerasa o PCR. Entonces nosotros en este caso se parte pues de un cromosoma que va a contener el material genético. Este material genético, como les venía diciendo, nuestra hebra de ADN va a sufrir un proceso de desnaturalización, de ruptura, acá en este caso, pues, digamos, de forma natural es mediado por una proteína que es una helicasa. Se va a hacer como tal la ruptura y se van a generar 2 tipos de hebras, de las cuales vamos a encontrar algún tipo de oligonucleótidos, que son los que van a identificar como tal la secuenciación del ADN, nucleótidos libres que se van a venir adheriendo gracias a la acción de una enzima específica que es una ADN polimerasa, y en donde pues se van a llevar el proceso de replicación. La duplicación del ADN es un proceso semiconservativo, ya que la doble hebra de ADN se separa. Una de estas nos va a servir como molde, mientras la otra va a seguir realizando su proceso de síntesis. Esto es un proceso de diferentes tipos de ciclos que se van llevando continuamente a nivel interior de nuestras células. Con base en esto se van a definir como tal los protocolos de detección de microorganismos por PCR. Ya entrando un poco en materia, entonces, ¿qué es la PCR? La PCR es una técnica de biología molecular usada para amplificar o generar muchas copias de un segmento en específico de ADN o de ARN en particular. ARN en el caso cuando estamos trabajando con carga viral, y ADN cuando estamos trabajando con otro tipo de organismos. Se lleva a cabo una reacción enzimática, como les explicaba anteriormente, mediada por diferentes tipos de enzimas, una helicasa o una ADN polimerasa, durante varios ciclos. Ahí se busca obtener una cantidad en específico significativa del material genético. Esta técnica de PCR se puede catalogar como una técnica muy reciente. Realmente fue desarrollada no hace más de 40 años por el doctor Karim Mullis, y en la actualidad se utiliza bastante ya como de rutina en laboratorios de investigación, de diagnóstico y de servicio, como una técnica alternativa a esos métodos analíticos tradicionales que siempre se vienen trabajando en microbiología. La prueba de PCR tiene la capacidad de reconocer fragmentos exclusivos de ADN o ARN del microorganismo o del blanco objetivo que nosotros queramos evaluar. Como les decía, se basa en el uso de la capacidad de la ADN polimerasa para generar la secuenciación de millones de copias de ADN y de esta forma poder detectar ese blanco, ese target que yo estoy buscando. Tenemos diferentes tipos de PCR. La PCR inicial, que era conocida como PCR de punto final o que se llama tradicional, digamos como que fue el primer tipo de PCR que se manejó para toda esta parte de análisis, en la cual se hace la detección de un único segmento de ADN. Acá en este caso, los procesos de anillamiento y de amplificación como tal del material genético se llevan a cabo en diferentes fases, lo que implica que haya mayor tiempo en ejecución de la prueba. De igual forma, se consideró en algún punto una técnica menos sensible, menos específica, pero los equipos y reactivos que se manejaban en su momento también implicaban un menor costo.
Teniendo en cuenta también esas falencias que se presentaron a nivel de la PCR de punto final o tradicional, en el que se decía que no era tan sensible, tan específica, pues ya a nivel tecnológico se implementaron otro tipo de mecanismos de PCR para garantizar que este sea un poco más sensible, que sea mucho más específico y que logre una mejor detección de nuestros organismos target. Entonces, es ahí cuando tenemos la PCR en tiempo real o qPCR, se le llama qPCR porque se habla de cuantificación del ADN. Este tipo de metodología nos permite a nosotros no solamente hacer la detección, sino la cuantificación del ADN. Es PCR en tiempo real, ¿por qué? Porque la fase de anillamiento y de elongación amplificación de nuestro material genético se va a llevar a cabo en una sola fase. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener de entrada un menor tiempo en ejecución de la prueba. Vamos a ver ahorita más adelante por qué se dice que la PCR en tiempo real tiene una mayor sensibilidad o una mayor especificidad. Se requieren de equipos y reactivos que son más costosos, sí, son un poco más costosos, pero se están hablando de reactivos como sondas fluorescentes y otro tipo de materiales que sencillamente van a hacer de la PCR una metodología, una técnica mucho más confiable, mucho más específica, mucho más exacta que la PCR de punto final. Pero entonces, ¿qué necesitamos nosotros para realizar una PCR en tiempo real? Entonces, como recordábamos, se lleva a cabo un proceso de duplicación. Entonces, para simular ese proceso de duplicación biológico que se lleva a cabo en nuestras células en el día a día, pues nosotros tenemos que contar con diferentes tipos de reactivos para poder simular esas condiciones y poder realizar nuestro proceso de amplificación del ADN. Entonces, de inicio vamos a necesitar el ADN, un molde, un templado de ADN, que va a provenir pues directamente de la muestra que yo voy a analizar y que voy a realizar mediante un proceso pues de extracción. Entonces ahí voy a tener mi molde o mi templado para iniciar toda la fase de secuenciación. Vamos a necesitar una enzima en específico que es una ADN polimerasa, en este caso es una Taq polimerasa, es una enzima producida por un microorganismo que se llama Thermus o Thermophilus aquaticus, que es un microorganismo termófilo que se ha aislado de algunos tipos de manantiales de aguas calientes o geysers. Entonces, lo que permite que el microorganismo pues, sea termófilo y que estas enzimas también sean termoestables para que puedan soportar pues, los diferentes tipos de temperatura a la que debe ser sometida la prueba de PCR para que se lleve a cabo su proceso de amplificación. Vamos a necesitar también de unos oligonucleótidos, que estos oligonucleótidos son los que se llaman primers o cebadores, que son los que se van a adherir de primera mano en la cadena o en la hebra de ADN que se ha desnaturalizado, que se ha roto, para empezar a hacer todo el proceso de anillamiento. Vamos a tener los nucleótidos, que son esos DNTPs en donde está la adenina, la timina, la citosina, la guanina, que son esos nucleótidos libres que se van a adherir a la cadena de PCR, en donde pues se va a llevar a cabo todo el proceso de duplicación. Y vamos a necesitar unos buffers específicos, acá en este caso iones de magnesio, para mediar a cabo todas las reacciones que se tienen que llevar para el proceso de duplicación. Bueno, pero ¿cómo funciona entonces esta PCR en tiempo real? Técnicamente nosotros estamos hablando de que la PCR involucra tres pasos. Bibliográficamente ustedes van a encontrar que siempre se habla de tres pasos importantes que se deben llevar a cabo para lograr la amplificación o duplicación de un segmento de ADN específico de una muestra. Entonces, como primera medida vamos a tener nuestro ADN, ese molde o templado que les decía inicialmente que debe existir para llevar a cabo todo el proceso. De ahí se viene un proceso de naturalización o ruptura que se lleva a cabo a una temperatura entre los 94 y 96 grados Celsius, que es la que nos va a permitir
que haya esa ruptura de la doble hélice del ADN. Como tal, esta hebra se separa, luego viene un proceso de anillamiento o alineación, en la cual van a intervenir esos oligonucleótidos, esos primers que se van a unir a esa cadena, y posteriormente la unión de esos nucleótidos libres que van a permitir que se me dé esa cadena complementaria de ADN. Después de eso, entonces va a venir como tal, ese proceso de anillamiento se lleva a una temperatura de 68 grados Celsius y posteriormente ya va a venir la fase de la amplificación. En esa fase de amplificación, pues sencillamente se somete como tal nuestro material genético a una temperatura de 72 grados. Vamos a ver ahorita más adelante, pues vamos a tener que contar con un equipo que nos va a mediar como tal estas reacciones, estos procesos térmicos que se deben llevar a cabo para la reacción de la PCR. Entonces acá vamos a tener que a partir de una única molécula, de un ciclo, vamos a obtener dos moléculas. A medida que van pasando los ciclos, se va a hacer el proceso de duplicación. Entonces, cada hebra se va rompiendo, va quedando un molde y la otra se va sintetizando. Hablábamos en un momento de que la PCR en tiempo real era también conocida como PCR cuantitativa porque me permitía a mí cuantificar como tal esas moléculas que se han venido amplificando durante mi reacción. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues para nosotros es importante conocer el número inicial de moléculas con el cual nosotros partimos para hacer todo mi proceso de reacción. Vamos a tener un N, que es ese número de moléculas amplificadas, que es igual al N sub 0, que es el número inicial de moléculas. Tenemos que conocer el número inicial de moléculas por 2 a la N. N es el número de ciclos que yo utilicé para realizar todo el proceso de reacción, para tener ese ADN específico para determinar la presencia o la ausencia del target o del objetivo que yo estoy buscando. Ya a nivel interno de nuestros reactivos y de los kits que nosotros utilizamos para el manejo de la detección de microorganismos por PCR en tiempo real, entonces vamos a tener que contar, se le conoce convencionalmente como la Master Mix, la cual la tienen la mayoría de los kits comerciales que ofrecen para la detección de estos microorganismos patógenos. Acá en este caso, entonces, vamos a tener una transcriptasa reversa y ARN en el caso de evaluar carga viral, si nosotros queremos hacer evaluación de virus por PCR en tiempo real, entonces nosotros vamos a partir de un molde de ARN y vamos a necesitar una transcriptasa reversa que me permita a mí pasar esta hebra de ARN a una cadena de ADN complementario y seguir todo el proceso. Si nosotros no partimos de carga viral, sino partimos de cualquier otro tipo de organismo que tiene la presencia de ADN, pues sencillamente vamos a contar únicamente con el templado, con el molde de ADN, que va a provenir como tal de mi proceso de enriquecimiento y de extracción de mi muestra. Vamos a contar con el buffer, que es el medio en el que se va a garantizar que se den todas las condiciones de la reacción de amplificación del ADN. Vamos a contar con esos nucleótidos y oligonucleótidos que me van a permitir que haya ese anillamiento, ese anclaje y esa reacción de multiplicación del ADN. Vamos a contar con esa enzima Taq polimerasa, también va a estar inmersa en la Master Mix, que es la que va a mediar todo el proceso de reacción para que se dé el anclaje, el anillamiento y la posterior duplicación del ADN. Y por último, y muy específico de la PCR en tiempo real, un reportero fluorescente. Ese reportero fluorescente es el que me va a garantizar la lectura como tal de fluorescencia en mi equipo termociclador para definir que a mayor carga de material genético que yo tenga, pues mayor fluorescencia se va a permitir emitir. Entonces, esto es lo que me va a mí a garantizar pues, que la lectura se lleve a cabo de una forma adecuada. Estos reporteros fluorescentes son fragmentos cortos específicos de ADN que se van a adherir como tal a mi cadena de ADN y que en cada paso de réplica, de duplicación,
pues sencillamente me va a emitir unos valores relativos de fluorescencia específicos que van a ser pues proporcionales con la cantidad de material genético que yo pueda estar replicando. Acá en el caso de nuestro equipo, entonces contamos con un equipo que es un termociclador. En este termociclador, pues sencillamente es un equipo que nos va a controlar la temperatura en la cual yo voy a llevar a cabo las diferentes etapas de mi PCR en tiempo real, mis etapas de naturalización o ruptura, de anillamiento y de amplificación. Adicional a eso es el que nos va a proveer la fuente de iluminación para realizar como tal la cuantificación de los productos de ese material genético que estoy generando. Todas las reacciones se llevan a cabo a nivel interno del termociclador. Se van a dar por medio de múltiples canales que van a contener el termociclador mediante un sistema óptico, y cada uno de los tubos que se encuentran en la placa de reacción pues van a ser leídos y van a ser evaluados. Entonces, según el tipo de sonda de fluorescencia o de hibridación que yo haya utilizado, se van a utilizar diferentes canales pues dependiendo de las características de esta sonda y del termociclador que yo esté utilizando. La fluorescencia siempre va a estar relacionada directamente con la cantidad de ADN que yo pude duplicar durante mi reacción. Ya acá revisando un poco la parte de la lectura e interpretación de resultados en PCR en tiempo real, vamos a tener esta primera gráfica que ustedes observan que hay como tal una curva teórica y una curva que se da en la vida real. Esto nos permite a nosotros determinar que pues, hay una representación de una curva teórica en la que nos dice que a mayor cantidad de ciclos que se den, pues mayor va a ser la cantidad de moléculas de ADN que nosotros hayamos duplicado de ese producto final. Sin embargo, pues esta es una curva directamente proporcional teórica, pero en la vida real, ¿qué pasa? En la vida real, pues va a haber una etapa como tal exponencial, pero va a haber una etapa de saturación. ¿Por qué? Porque el material genético finalmente se acaba y no se puede continuar como tal con el proceso de duplicación del ADN. Entonces ya no hay mayor cantidad del producto final, se alcanza esta fase de saturación que se conoce como fase plateau o curva plana, en donde pues finalmente se va a terminar como tal todo mi proceso de reacción. La qPCR pues nos va a permitir a nosotros ver la fase exponencial después de cada ciclo que se está llevando a cabo para duplicar mi cadena de ADN. Acá en la gráfica 2 estamos evidenciando una curva de amplificación característica. Esta curva de amplificación característica tiene 4 fases importantes. Una de estas es la línea base. Esa línea base es una fluorescencia base, o sea, realmente nosotros lo conocemos en la reacción de PCR como ruido. Puede ser algún tipo de interferencia que se pueda estar presentando con los diferentes componentes como tal de mi PCR y de mi muestra, que pueden llegar a generar un mínimo de fluorescencia en mi reacción. Posteriormente ya va a venir una fase exponencial. En esta fase exponencial va a haber un cambio en la curvatura, crecimiento como tal exponencial, porque vamos ahí a tener como tal la producción de los amplicones de mis moléculas de ADN, en el que se va a llevar pues todo el tiempo de duplicación como tal de mi hebra de molécula de ADN. Vamos a tener una fase lineal en donde la duplicación ya se va a hacer un poco más lenta, ya estamos viendo que algo no está funcionando de manera ideal, se hace como tal la merma de la secuenciación de mi ADN molde, y posteriormente vamos a tener una fase estacionaria. Esa fase estacionaria es la que conocíamos como la fase plateau, y es en donde la reacción se va a detener completamente. Acá en este caso no vamos a tener más amplificación. Entonces, este tipo de curvas de amplificación que uno va a poder evidenciar en los software conectados directamente al termociclador son los que nos van a permitir a nosotros analizar la presencia o ausencia de ese objetivo, de ese target que nosotros estamos evaluando, y de cierta forma poder cuantificar la cantidad de ese material genético de ese objetivo que yo estoy buscando.
Listo, acá en esta parte, en la lectura e interpretación de resultados de la PCR en tiempo real, van a encontrar ustedes que vamos a tener esa curva de amplificación característica con esa línea base, esa fase exponencial, esa fase lineal y esa fase estacionaria. Tenemos algo que se llama umbral de la detección o el threshold, que es esa línea punteadita que ustedes observan ahí, que es esa línea que me va a permitir a mí separar la fluorescencia o ruido de la reacción de PCR frente a la fluorescencia que ya se está presentando gracias a mi reacción de PCR en tiempo real y que se va a dar de una manera exponencial. Vamos a tener también un dato muy específico con el cual pues nosotros podemos determinar y tomar decisiones y analizar como tal esas condiciones y esas variables de la PCR en tiempo real, como es el dato del CT. El CT es la intersección entre la curva de la amplificación y esa línea umbral. Este CT es como una medida relativa de la concentración del objetivo de la reacción de PCR. Esto va a hacer referencia al número de ciclos de un ensayo de PCR que fue necesario para amplificar ese ADN en un nivel detectable. Entonces, les coloco acá un ejemplo. Cuando nosotros tenemos un CT bajo, o sea, quiere decir que la amplificación empezó en un ciclo bajo, quiere decir que la concentración de material genético que yo puedo estar teniendo en mi muestra puede ser bastante alto. Entonces, es una relación inversamente proporcional. A menor CT, mayor cantidad de material genético de mi organismo target o blanco que estoy buscando se está presentando. Si el CT es mucho mayor, ¿qué quiere decir? Que definitivamente mi cantidad de material genético que yo tengo en la muestra puede ser muy bajo y se tuvieron que dar muchísimos ciclos de amplificación para lograr que mi material genético en un nivel detectable se haya podido alcanzar. Teóricamente y a nivel experimental se habla de que los CT pueden estar generalmente entre los 10 y los 38 ciclos como tal de duplicación de ADN. Sin embargo, dependiendo del tipo de kit que se maneje como tal para el proceso y dependiendo de otras variables como puede ser el tipo de organismo, el tipo de termociclador, el tipo de sonda utilizada como tal en mi proceso de hibridación y replicación del ADN, pues este dato puede variar. Pero de esta forma es como nosotros podemos analizar la presencia o la ausencia del material genético del organismo target que yo pues debo estar buscando. ¿Cuáles son las ventajas entonces de la técnica de PCR en tiempo real? Entonces, las ventajas son muchas. Realmente la técnica de PCR en tiempo real en este punto está catalogada como la técnica top para el diagnóstico de investigación en microbiología, no solamente en microbiología de alimentos, en la parte clínica, en la parte biotecnológica también. Una de las principales ventajas es que la amplificación y la detección ocurren en un solo tubo. Como ustedes vieron anteriormente, casi que todos los reactivos, todos los materiales necesarios para que se dé a cabo todo ese proceso de duplicación de ADN van a ocurrir al interior de un tubo y mediado por un equipo que es el termociclador. Me va a permitir monitorear el progreso de la amplificación en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo tengo una fase exponencial en la que puedo mirar el nivel de ciclos y la cantidad de ADN duplicado, pues esto me va a permitir monitorear como tal todo ese proceso como tal de mi reacción. Precisa la cantidad de moléculas de ADN por ciclo cuando comparamos con la curva estándar, como vimos ahí mediante esa pequeña formulita que si nosotros conocíamos la cantidad de moléculas iniciales, pues vamos a conocer la cantidad de moléculas replicadas. Es una técnica simplificada, pues ha sido muy estudiada. Si se dan cuenta, cada vez ha sido mayor el avance. Desde cuando trabajábamos la PCR y hacíamos lectura por medio de columnas de electroforesis, hasta tener ahorita ya la evaluación de una lectura por fluorescencia. Y es una técnica que tiene pues mínima manipulación por parte del analista, lo cual pues, lo hace supremamente confiable.
Estas técnicas de PCR en tiempo real y los kits que se utilizan para todo el proceso de amplificación siempre traen la inclusión de unos controles internos de amplificación. Hay controles positivos y negativos que me van a permitir a mí determinar que la reacción se está llevando a cabo de forma correcta, que no hay ningún tipo de interferente en la prueba, que me puede estar dando lugar a la generación de falsos resultados, de resultados falsos negativos o falsos positivos. Tiene un alto nivel de detección, sensibilidad y especificidad. Alto nivel de detección, estamos hablando de que sencillamente se está haciendo la evaluación sobre un fragmento de ADN específico del organismo que yo estoy buscando. Altamente sensible y específico porque se generan como tal los nucleótidos, los oligonucleótidos y las ondas específicas para ese ADN del microorganismo que se esté evaluando. Lo cual pues eso nos va a proporcionar una sensibilidad y una especificidad pues muy alta. Nos dice que es superior al 98%, lo cual reduce en gran la necesidad de hacer confirmación de este tipo de pruebas. Entonces, el resultado que es negativo se reporta como negativo, el que es positivo se confirma como positivo. El tiempo en la obtención de resultados también va a ser muy mínimo, pues si nosotros bien venimos trabajando de métodos tradicionales en los cuales tenemos que esperar muchas veces hasta 8 y 10 días para la confirmación de un presuntivo, de un crecimiento presuntivo de un microorganismo patógeno, pues en el caso de la PCR en tiempo real nos basta a nosotros con 48 horas para el reporte de resultados. Esto teniendo en cuenta ya algunas técnicas, se manejan procesos de enriquecimiento para garantizar el ADN de células viables. Entonces, 48 horas pues realmente es un muy buen tiempo de respuesta para esta técnica de PCR en tiempo real. Con respecto también al nivel de detección, en estudios de validación primarios que se han hecho por las diferentes casas comerciales que manejan toda esta parte de pruebas de PCR en tiempo real, se estima que el nivel de detección está entre 0.4 a 0.7 unidades formadoras de colonia, o sea, detecta por debajo de lo que podría detectar un método tradicional. ¿Qué otra ventaja hay de la técnica de PCR en tiempo real? Si bien es cierto, en algún punto se hablaba con un poco de miedo de la técnica de PCR, dado que se decía que había mucho interferente y que esta técnica podía estar detectando ADN de células muertas y poder producir resultados pues, falsos positivos. Entonces, ¿qué se ha hecho para evitar que se den ese tipo de situaciones y evitar ese tipo de interferencias en la prueba? Entonces, número uno, se ha hecho la implementación como tal de enriquecimientos previos al análisis de detección, que esto nos va a permitir nada más que incrementar el número de células viables que vamos a tener presentes en una muestra. En ese caso vamos a recuperar células que pueden estar injuriadas, que pueden estar inactivadas por los diferentes procesos que se llevan a nivel industrial, como es el tema del uso del desinfectante, del sometimiento a diferentes tipos de procesos térmicos, del uso de conservantes, entre otros. Entonces, este enriquecimiento va a hacer que mi número de células viables pues aumente. Adicional a eso, también se han desarrollado soluciones específicas para remover el ADN libre o ADN residual. Esto una vez se lleva a cabo el proceso de enriquecimiento. Entonces, como tal, esas soluciones se encargan de destruir definitivamente ese ADN residual que podemos estar teniendo en la muestra y gracias al enriquecimiento, pues efectivamente solamente contar con células viables, pues que van a garantizar como tal la especificidad como tal en mi reacción y en mi prueba de PCR. Creo que este pues, es un pequeño abrebocas que les quería dar. La verdad, pues es un tema bastante complejo, bastante técnico, bastante específico, pero pues espero que estos conceptos básicos como tal de la metodología analítica como tal les haya servido, les haya ayudado, les haya permitido como aclarar un poco más las dudas acerca de esta técnica que se está implementando y que se está usando cada día más en nuestros análisis microbiológicos. ¿Hay alguna pregunta que nos quieran hacer? Paola, buenos días. Me habla Mayra Alejandra. Muy buenos días, Mayra, cuéntame. Paola, lo que pasa es que tengo una duda, bueno, con respecto a la técnica y es la siguiente.
tú nos indicabas que esta técnica podría determinarse como una técnica de tipo cuantitativa, ¿cierto? Sí, correcto. Pero entonces, en este caso, podría determinarse, o bueno, la pregunta enfoca a lo siguiente: si yo tengo una muestra de pronto que yo haya inoculado y de la cual sé cuál es esa cantidad, pues como de ADN que tiene, yo podría determinar de pronto o cuantificar esa cantidad de material genético que hay. Pero si es una muestra que yo tengo a ciegas o normalmente una muestra que llega de un cliente, ¿cómo es la forma de yo determinar cuál es la cantidad de ese material genético que hay? Bueno, como yo les decía anteriormente, con base en esa formulita que conocieron, pues definitivamente para nosotros es muy importante conocer y partir de cuántas moléculas se va a llevar a cabo el proceso de reacción para poder verificar cuánto fue el material genético que se replicó. Entonces, si no se conoce, pues realmente es muy, muy difícil saberlo. Ah, ok, muchas gracias. Listo, perfecto. Listo, acá me hacen una pregunta en el chat y dice que ¿en qué casos podría considerar necesario la confirmación en medios cromogénicos? Bueno, como les comentaba en el momento en el que estamos haciendo la lectura y la interpretación de los resultados, cuando se puede obtener ruido como tal en la reacción, en el que se evidencia que la curva de amplificación no es una curva característica, se debe definitivamente llevar a hacer un paso como tal de confirmación del resultado obtenido. Cuando el CT también es muy elevado, estamos hablando de que el CT esté por debajo de 10 o definitivamente ya por encima de los 36 o 38 ciclos, es importante llevar a cabo un proceso de confirmación. ¿Por qué? Porque definitivamente podríamos llegar a pensar que el material genético que se está replicando en último momento, ya después de tantos ciclos, puede no corresponder al microorganismo objetivo que yo estoy evaluando. Entonces, en esos casos en los que se dan ese tipo de interferencias, en los que vemos que no hay un crecimiento característico o que se presentan CTs muy bajos o muy elevados como tal en mi prueba, es importante pasar a hacer el proceso de confirmación. ¿Tienen alguna otra duda, inquietud que les podamos resolver? Paola, de nuevo yo, qué pena. Tranquila. Entonces, en este sentido, se podría decir que yo podría confiar plenamente en el resultado que me dé la prueba molecular, no tendría que hacer esa confirmación. Ah, aquí es la misma. Pues de hecho, la mayoría de kits comerciales han hecho sus procesos de validación frente a entidades como AOAC, como AFNOR, como la misma ISO, en el que pues efectivamente si se dan las condiciones que yo les comento, pues no es necesario hacer un proceso de confirmación. El resultado que te arroja negativo es confirmado y el resultado que te arroja positivo es confirmado. Ya el caso es diferente si definitivamente puede ser que el kit que estés utilizando para hacer tu montaje de PCR en tiempo real no tenga esa validación primaria que soporte como tal esos resultados obtenidos. En ese caso, sí la recomendación está hacer pruebas de confirmación, pero te vas a encontrar también con kits comerciales validados a nivel internacional que definitivamente no hablan de una etapa de confirmación. Y pues es muy importante que tú a nivel interno del laboratorio tengas en cuenta esas condiciones y que pues no solamente sea la ejecución de la prueba, sino que el análisis como tal del resultado pues tiene que ser muy importante para definitivamente yo como profesional poder liberar un resultado y decir efectivamente si es un resultado positivo o es un resultado negativo. Bueno, acá me preguntan que es decir que no todos los resultados positivos, es decir, no todos los resultados positivos no se deben confirmar por método tradicional. Es lo que le estaba comentando en este momento a Mayra Alejandra. Dependiendo del kit, dependiendo como tal de la validación que tenga, la casa comercial puede entrar a decidir si se debe hacer algún paso de confirmación o definitivamente el resultado que se obtiene es el resultado positivo o negativo. Acá hay otra pregunta que nos dice que si puedo trabajar todo tipo de matriz con esta metodología. Sí, de igual forma las validaciones
Incluyen diferentes tipos de matrices que se pueden trabajar matrices desde la parte de producción primaria en alimentos, todo lo que tiene que ver con el control microbiológico ambiental, el tema de evaluación de superficies, de manipuladores, envases, empaques, y en la parte de alimentos, toda la parte de pues, las matrices que se requieren en alimentos de consumo humano y también consumo animal. Es importante que en el momento en el que pues, la persona vaya a hacer la selección como tal de la metodología que va a utilizar para PCR en tiempo real, pues revisen muy bien las validaciones que se tienen de estos kits y puedan determinar si funciona adecuadamente y es muy específica y muy selectiva, digamos, como tal para la matriz que yo quiero estudiar. Paola, muy buenos días. Buenos días. Sandra. Gracias por tu presentación. Bueno, me surge la siguiente duda. Para esta metodología, ¿yo puedo seguir el mismo procedimiento de muestreo, de toma de muestra, o se requiere específicamente algo adicional? No, realmente para la toma de la muestra se puede hacer de la misma forma en la que se hace para un análisis de metodología tradicional. Ya digamos como que la especificidad viene en el momento en el que se hace ya la primera parte del análisis a nivel microbiológico que tiene que ver como con la parte del enriquecimiento, que sí se van a utilizar de pronto otro tipo de caldos de enriquecimiento, porque posiblemente los de método tradicional pueden generar por la coloración o algo así algún tipo de interferencia con la prueba. Entonces ya es muy específico como tal de la metodología analítica, pero en lo que tiene que ver con la toma del ítem de ensayo, tú lo puedes manejar de forma rutinaria como se viene manejando para el método tradicional. Sí, precisamente por eso pregunto si se hace en producción una toma de superficies o controles no como tal al producto terminado, pues que sería importante tener como ese direccionamiento, esa guía. Sí, correcto. Digamos que si hay alguna directriz especial, pues digamos que nuestros analistas técnicos están en la capacidad, digamos, como que de resolver a ustedes estas dudas y de aclarar si se requiere algún paso adicional o algún tipo de material o de medio de transporte diferente, pero digamos que en lo que venimos manejando convencionalmente para la detección de los patógenos que nosotros estamos trabajando actualmente, como son Salmonella, Listeria monocitógenes, Campylobacter, E. coli 157 y análisis de STEX, lo estamos trabajando bajo la toma del ítem de forma rutinaria. No tiene ningún tipo de diferencia. Paola, muchísimas gracias. Listo, con gusto. Listo, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, acá me preguntan que a la fecha existe un número exacto de microorganismos que pueda identificar a través de esta técnica. No entiendo muy bien la pregunta, no sé si Aldair me pueda especificar un poquito más a qué se refiere con número exacto de microorganismos. Entonces, si te refieres a la capacidad que tenga la técnica de evaluar diferentes tipos de microorganismos, diferentes géneros, diferentes especies. Ok, perfecto. Pues realmente puede ser un sinnúmero, todo va en los desarrollos que se puedan hacer a nivel biotecnológico, es tener en cuenta los primers, esos oligonucleótidos y esos nucleótidos que van a hacer posible la secuenciación con algún tipo de microorganismo en específico. Entonces es investigar, conocer muy bien cómo está conformada la molécula de ADN del microorganismo y poder realizar el desarrollo y la evaluación como tal. Tener en cuenta que, por ejemplo, en la actualidad nosotros estamos trabajando también sobre el tema de los organismos modificados genéticamente, ahí no estamos hablando del tema de microorganismos, sino de organismos en específico, y se hace la secuenciación mediante una hebra específica de ADN que se ha investigado y que pues va a funcionar específicamente para la especie que nosotros queramos evaluar. Recuerden que igual cualquier duda adicional están pues, nuestros diferentes canales de atención. En el chat quedó compartido el link de asistencia para que por favor lo diligencien. No nos queda más de parte de todo el equipo técnico de Biotres Laboratorios que darles las gracias a ustedes
por la participación durante estos días de las charlas. Esperamos que realmente haya un fortalecimiento como tal del conocimiento técnico en la industria y esperamos que pues hayamos con este granito de arena haber aportado un poco a ese conocimiento técnico que se requiere en el sector. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.